a ver, acá está. Marcela, Diana, Israel, Gerard, Luis. Bueno, es que como tengo muchos Luises, Luis Eduardo. Ok, Pamela, bien. Nada más. Ay, les digo, no se conectan. Yo creo que voy a tener que pasar lista cada vez. Ok, bueno. Vamos a continuar. Se tenía que entonces, voy a ponerlo en un cuaderno, que es como mi pizarrón, vamos a tomarlo así. A ver, acá está. Entonces, todo queda claro. Tenemos que el cambio de entalpía, estoy poniendo como molar estándar porque siempre lo vamos a trabajar por número de mol de reacción. Va a ser igual a la entalpía molar estándar de productos menos la entalpía molar estándar de reactivos. ¿Sí? Hasta aquí ustedes ya tienen el apunte, ya todos lo recuerdan. Ahora, si yo calculo el cambio de esta entalpía con respecto a la temperatura, va a ser igual a el cambio de entalpía con respecto a la temperatura de productos menos el cambio de entalpía con respecto a la temperatura de reactivos. Hasta ahí todo bien, ¿no? Sin duda. Todo lo tienen claro, ¿verdad? Sí. Ok, bueno. Ahora, si sustituyo esto por la igualdad, yo sé que dH en dt es igual a la capacidad calorífica. Si esta es la molar estándar, esta va a ser la molar estándar, ¿sí? Sin problema. Y entonces voy a tener que el cambio de entalpía molar estándar con respecto a la temperatura va a ser igual a la capacidad calorífica a presión constante molar estándar de los productos menos la capacidad calorífica molar estándar de los reactivos. Esta capacidad calorífica a presión constante. Y entonces esto es un cambio de capacidad calorífica. Y entonces me queda esta ecuación. Delta Cp molar estándar. ¿Sí? Hasta aquí todo está claro. Ya hasta ahí la mayoría llegó. ¿O no? Luego se dice que yo puedo reordenar esta ecuación y me quedaría de esta manera. La derivada del cambio de entalpía molar estándar va a ser igual a el cambio de capacidad calorífica a presión estándar, a presión constante molar estándar por el cambio de temperatura. Si yo integro desde una temperatura inicial o que considero inicial o estándar hasta una temperatura determinada de la derivada del cambio de entalpía molar estándar va a ser igual a la integral desde la temperatura que considere inicial hasta una temperatura determinada T de el cambio de la capacidad calorífica molar estándar por el cambio de temperatura. ¿Hasta ahí todo bien? Yo resuelvo la integral y entonces me queda que es el cambio de entalpía molar estándar a la temperatura alta menos el cambio de la entalpía molar
estándar a la temperatura estándar o inicial, ¿sí? Un punto de partida. Esto va a ser igual a, sigue siendo la integral desde T0 hasta la temperatura que yo marque de Cp molar estándar dt. Entonces, esta temperatura puede ser tan alta como yo quiera y esta puede ser una que yo pueda conocer, una que yo tenga a la mano manera de conocer, ¿sí? Esta temperatura T0 la puedo considerar como una temperatura de 25 grados centígrados por conveniencia. ¿Por qué? Observen desde acá. Yo estoy calculando el cambio de la entalpía con respecto a la temperatura y esta derivada es absoluta. Yo no estoy considerando la derivada parcial, aunque sé que también la entalpía puede ser una función de la presión. ¿Están de acuerdo? En este caso, yo sé que si la entalpía es función de la presión y de la temperatura, yo tendría que mantener una constante. Ahora, la entalpía en sí se define como la cantidad de calor que se necesita para que se efectúe un proceso a presión constante. Entonces, por esa definición, yo descarto o puedo omitir el cálculo con respecto a la presión. ¿Sí me explico? Chicos, contesten. No se queden pasmados. No lo entendí muy bien. Yo tampoco entendí ¿Podría muy volver a bien. repetir esa parte, por favor? Se perdieron. Lo que pasa es que ni me están pelando, es el problema. A ver, la entalpía, ¿cómo la definimos? Cambio de energía. A ver, dígame la definición de entalpía. ¿Entalpía es igual a qué? Era la cantidad de calor, ¿no? Era la cantidad de calor. ¿A qué? Ya una condición. Delta H era igual al calor, ¿cuando qué? Cuando la presión era constante. La presión es constante. Por lo tanto, si yo hago esta derivada, yo sé que también va a tener una variabilidad con respecto a la presión, pero en ese proceso, en particular en cada proceso, si yo calculo la entalpía y estoy calculando el calor en el proceso a presión constante. Entonces, en ese lapso donde yo calcule la entalpía, voy a tener una presión constante. Por lo tanto, el cambio de entalpía solamente lo puedo calcular con respecto al cambio de temperatura y solamente va a ser función de la temperatura. ¿Me estoy dando a entender? Contéstenme. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Ahora sí? A ver, Alejandro Ángeles. ¿Sí? ¿Ya entendió? Ok, entonces, la entalpía es el calor a presión constante. Entonces, solamente la entalpía va a ser una función de la temperatura. Por lo tanto, estas derivadas y estas integrales son integrales absolutas, no son ni derivadas parciales, ni tengo que hacer más integraciones. ¿Sí? Entonces, solamente puedo derivar con respecto a la temperatura y solamente va a ser función de la temperatura. Por eso lo puedo tratar de esta manera. Ahora, aquí, yo estoy tratando de determinar la dependencia del calor de reacción con la temperatura. Esto es, si yo no tengo una temperatura de 25 grados centígrados o de 0 grados centígrados, para hacer mi cálculo de cambio de entalpía de una reacción,
¿Qué ecuación voy a utilizar? Pues esta que se está planteando, esta específicamente. Y si quiero calcular el calor de reacción a una temperatura diferente de 25 grados centígrados, ¿qué es lo que tengo que hacer en esta ecuación? H a la temperatura diferente a la estándar, ¿sí? Que va a ser igual, entonces, como este está restando, pasa sumando del otro lado de la igualdad y queda delta H molar estándar a ¿Temperatura inicial? la temperatura T0 o temperatura que podemos llamar inicial, más la integral desde la temperatura T0 hasta T del cambio de capacidad calorífica molar estándar por el cambio de temperatura. Y ojo, ahí en el texto nos indica, si el cambio de temperaturas es muy corto, menor a 50 Kelvin, yo puedo sacar esta de la integral, el cambio de capacidades caloríficas. Pero si no es menor a 50 Kelvin, yo tendría que tener una función para calcular la capacidad calorífica. Y ojo, esto es un cambio. Esto es que aquí tengo capacidad calorífica de productos menos capacidad de calorífica de reactivos. Lo voy a volver a escribir, incluyendo eso, porque a la hora de los cálculos dicen, no, pero si yo lo sustituí, sí, pero no lo sustituyó bien porque es un cambio, ¿sí? Entonces es delta H molar estándar a una temperatura diferente de la estándar o normal, va a ser igual a la normal más la integral desde T0 hasta T de Cp molar estándar de productos menos Cp molar estándar a presión constante de reactivos. Todo esto por dt. ¿Sí? Cuando en sí la ecuación que vamos a utilizar es esta de hasta acá abajo. ¿Ok? ¿Ya la tienen copiada? No, espere. ¿Listo? Listo. Vale. Ok, entonces, ahora, chequen. Desde el principio estoy manejando que es la estándar. ¿Qué quiere decir eso? El superíndice me indica que es estándar. ¿A qué se refiere? ¿Que esta presión cuánto vale? Una atmósfera. Una atmósfera. ¿Sí? Y entonces, cuando yo pongo acá esta T0, ¿a qué temperatura se referirá específicamente? 25 grados centígrados. Cero. 0 es 25 grados centígrados, o lo que es lo mismo, 298.15 Kelvin. ¿Ok? Entonces, ya tengo esta ecuación. Ahora necesito calcular Cp. Cp lo puedo calcular de diferentes maneras, ¿sí? Puedo calcular el Cp, ya sea teniendo los valores de Cp para cada compuesto y elemento que tenga
¿Se acuerdan de la tabla donde vienen los calores de formación? Ahí también vienen las capacidades caloríficas, ¿sí? Entonces, puedo utilizar esas capacidades caloríficas, me van a ser de utilidad si los rangos de cambio de temperatura no son mayores de 50 Kelvin, pero si el cambio de temperatura es mayor a 50 Kelvin, la capacidad calorífica a presión constante la voy a calcular con la siguiente ecuación. A más B por T más C por T cuadrada más D por T cúbica, donde los coeficientes A, B, C, D, E, F, G, los que tenga, van a depender de las características de mis reactivos y de mis productos y están dados por unas tablas. Les voy a sacar ahorita foto de la tabla y se las voy a enviar por el WhatsApp, ¿ok? Entonces, le saco la copia a la tabla. Esta es la tabla a la que le voy a sacar foto. Nada más déjenme que las pongo entonces por el WhatsApp. Entonces les vuelvo a poner la foto, bueno, la imagen, y les voy explicando. Entonces, tengo que son las capacidades caloríficas de los gases como función de la temperatura. Y esto es Cp entre R es igual a A más B más B por T más C por T cuadrada más D por T cúbica. En un intervalo de 300 Kelvin a 1500 Kelvin. Ojo, si yo ya estoy fuera de estos rangos en grados Kelvin, yo ya estoy por abajo de 300, o sea, en 299, y por arriba de 1500, o sea, en 1501 yo ya no puedo utilizar esta tabla para los valores de los coeficientes, ¿ok? Y entonces aquí tengo los diferentes compuestos y elementos, ¿sí? Y tengo los valores de los coeficientes para sustituirlos en la ecuación. Ojo, esto es Cp molar entre R. Por lo tanto, todo esto lo tengo que multiplicar por R. Todo el lado derecho de la ecuación lo tengo que multiplicar por R para obtener el valor real. ¿Sí me están entendiendo? ¿Chicas? ¿Chicos? Sí. Pero si no tenemos, si estamos fuera de ese rango, ¿qué pasa? No, pues no podemos utilizar esta tabla específicamente. Tendríamos que utilizar otra. Tendríamos que buscar otra. ¿Sí? Pero bueno, para los problemas que les voy a poner, nada más vamos a ocupar esta. ¿Ok? ¿Qué más? Profesora, Para el 744. El 744. Ajá. Sí. porque hay valores de sobre R. Esta reacción, calcules el detalle de formación. No, el 744 es por la ley de Hess. Lo único que necesitas es definir qué es lo que te están dando. Ah, no, sí. No, sí, tienes razón. Sí, es cierto. Es que dice a 25 grados centígrados. Pero este es a 25 grados centígrados. Ah, no, porque dice calcules la detalle de formación para el... No, que ya vi. No, sí lo tiene que utilizar. Esta ecuación específicamente, incluso la tabla, es la que tendría que utilizar para este problema, el 744. Vamos pasito, pian, ¿vale? Entonces, ¿hasta aquí dudas? ¿Hasta aquí dudas? Profesora, No.
dígame. Entonces la fórmula sería A más B por T más C por T al cuadrado y así multiplicado por R Por R. para poderlo La de usar en la- la ecuación. Ajá, para ¿Mande? sustituir. Esta, para tener CP molar, tendría que ser A más B por T por C más C por T cuadrada más B por T única. Todo esto por R, para poder utilizar los valores de la tabla. Solamente si estoy utilizando Ok. los valores de esta tabla. Si yo le doy los valores de A, B, C, D, y no le digo que es CP entre R, usted los puede tomar como A, B, C, D. ¿Sí me explico? Ya, solamente si ustedes están estos valores de A, de B, de C, de D, en el caso de esta ecuación, de hecho, esta ecuación nada más llega hasta D, ¿sí? Y todo esto lo tiene que multiplicar por R, solo en el caso de que ocupe esta tabla. Ok, bueno, entonces vamos a continuar. El ejemplo que había hecho Cristian dice que calculemos el delta H estándar a 25 grados centígrados para una reacción. Entonces, ejemplo. Calcular el delta H molar estándar a 25 grados centígrados. Ahí no es cierto, a 85 grados centígrados. A 85 grados centígrados para la reacción. Óxido férrico sólido más 3 moles de hidrógeno molecular que produce 2 moles de sólido más 3 moles de agua líquida. Entonces, aquí está. ¿Sí? Ahora, me dan los datos. H molar estándar a 298 Kelvin. El cambio a 298 Kelvin es de menos 33. Y las capacidades caloríficas a presión constante molar estándar en joules sobre Kelvin mol para cada sustancia van a ser las siguientes. Para óxido férrico sólido, para fierro sólido, para líquida, para hidrógeno molecular gaseoso. ¿Sí? Como son las molares estándar, las puedo sacar de la tabla directamente. Estos valores los puedo sacar de la tabla. A ver, verifíquenlo con su tabla, ¿ok? Yo voy a poner los valores que están dando. Entonces, el del óxido férrico dice que es 103.8. El del fierro sólido elástico. Chicos, ¿sí es verdad? Chicos, ¿sí es verdad? ¿Estos datos son verdad? Espere.
Pame, ¿puedes apagar tu micro, porfis? Gracias. ¿Son correctos los datos, muchachos? Maestro, ¿el óxido férrico es sólido o es gaseoso? ¿Es sólido? No. Sólido. El fierro es sólido, el agua es líquida. Y el hidrógeno es 28.8. A mí el óxido férrico me parece como 104.6. Ok, ¿sí ya los verificaron o no? ¿Punto 6 de capacidad calórica? Ajá. A ver, vamos viendo. No, 104.6. Por eso, usted puso 103.8. Seguramente los datos están diferentes, pero ahorita los checamos. Ta. Fierro, fierro. No, lo que pasa es que acá me están dando otro valor distinto, pero este es un óxido férrico que fue obtenido de hematíes, o sea, no es cierto, hematite. El que están haciendo aquí en el problema se refiere a otro óxido férrico, no precisamente a un óxido férrico sólido. También parece como que es G, pero es este. Ok, entonces, vamos a tomar estos datos que serían los que nos da el problema, solo para ver el procedimiento, ¿ok? Maestra, no importa si hay tablas que cambian un poquito los Entonces, decimales. lo primero que se tiene que hacer, ¿vale? Que no pasa nada. O sea, es que hay tablas, esa la sacó de las tablas, ¿no? Ajá. Hay tablas que hace cuenta que las busca en internet y las decimales cambian, pero por cosita de nada, o sea, no hay problema. Ah, sí hay problema. Sí, la variación es del orden de milésimas, no hay problema, pero si es de orden de décimas, sí hay problema. Porque hay que considerar qué compuesto, qué condiciones son a las que le están dando los datos de la tabla. ¿Ok? O sea, sí hay una variación significativa. Ok. Bueno, entonces, lo primero que se tiene que calcular es el cambio de las entalpías, de las capacidades caloríficas. ¿Sí? En este caso, de 298, a ver, la temperatura inicial es 298 Kelvin. ¿Sí? Y la temperatura final, o la temperatura T en este caso, sería... Les prometo que voy a comprar una pluma punto fino, porque esta estamos ya. Es 85 más 273.15. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da, chicos? 358.15.
Entonces, estos son Kelvin. Y entonces, yo tengo que calcular el cambio de capacidad calorífica a presión constante. Esto es igual la capacidad calorífica a presión constante de productos menos la capacidad calorífica a presión constante de reactivos. Y entonces el cambio de capacidad calorífica va a ser igual entonces a, ¿cuáles son mis productos? Pues es fierro y agua. 2 veces fierro, 2 veces la capacidad calorífica del fierro sólido. Ay, perdón. 2 veces la capacidad calorífica del fierro sólido más 3 veces la capacidad calorífica del agua líquida menos la capacidad calorífica del óxido férrico sólido más la capacidad calorífica del, perdón, esto es 3 veces, sí, 3 veces la capacidad calorífica del hidrógeno molecular gaseoso. Entonces ya los tengo en esta tabla que tengo acá arriba, los voy a sustituir los valores. Entonces el cambio de capacidad calorífica es igual a 2 veces por el fierro sólido, que es 25.1. ¿Sí se ve ahí, chicos? Sí. Entonces, Sí, profe. esto tiene unidades de joules sobre mol Kelvin. Más 3 por la del agua, que es 28, no, perdón, 75.3. Estos son joules sobre mol Kelvin. Todo esto menos la del óxido férrico, 103.8 joules sobre mol Kelvin, más 3 por la del hidrógeno molecular, 28.8 joules sobre mol Kelvin. ¿Sí? Profe, gracias. Me dio 85.9. Ajá. 85.9. Delta CP es igual a 85.9 joules sobre mol Kelvin. Ahora, mi integral. En mi integral, yo sé que el delta H a, en este caso voy a poner la temperatura a 358 Kelvin, ¿sí? Va a ser igual al delta H a 298, más la integral desde 298 hasta 358. ¿Cuál es la diferencia entre 358 y 298? ¿60? 60. No. 60. Ok. Bueno, pero en este caso además me están dando los valores de las capacidades caloríficas. Entonces puedo tenerlo directamente, ¿sí? Entonces sería el valor de la capacidad calorífica, el cambio de capacidad calorífica, que es 85.9 por dt. En este caso, entonces, quedaría delta H a 358
va a ser igual a delta H a 298, que era delta H a 298, está hasta acá arriba, 33.29. ¿Ya lo ubicaron? Entonces, menos 33. Perdón, menos 33.29. Y estos serán kilojoules sobre mol. Más, entonces la integral de esto va a quedar como 85.9 T desde 298 hasta 358. Así. ¿Ya lo tienen, chicos? Espera, Anita. No, todavía no. ¿Listo? Sí. Vale. Entonces, desarrollando el resultado de la integral, voy a tener que delta H a 358 va a ser igual a menos 33.29 kilojoules por mol, más, acuérdense que este era, que era 85.9, estos serán joules sobre mol Kelvin por, en este caso es 358.15 Kelvin, menos, lo voy a escribir acá abajo, acuérdense que aquí va un signo menos, ¿sí? Lo voy a escribir acá abajo, entonces es 85.9 joules sobre mol Kelvin por la temperatura inferior 298.15 Kelvin. Kelvin con Kelvin, Kelvin con Kelvin, quedan joules sobre mol. Entonces, todo este factor lo tengo que multiplicar por, yo sé que 1000 joules, más bien lo tengo que dividir, es a un kilojoule, para que me den las unidades de kilojoules por mol, ¿sí? Entonces, haciendo las operaciones, ¿cuánto les da? Nada más este factor, lo que les dé aquí de esta operación, lo dividen entre 1000 y eso tendría que ser kilojoules por mol. O sea, lo que salió entre 1000. El resultado del segundo término. Sí, lo del corchete entre 1000. Lo del corchete entre 1000. Para que queden unidades. 12. Ok. Y entonces, a eso, Creo. sí, yo creo que sí. Entonces, que haga toda la operación, ¿cuánto da? Menos 33.29 más 5.12. Es que la hice directa, pero, o sea, primero era lo del corchete, porque la hice dividí entre